Muy buenas noches tengan todos ustedes. Empezamos este primer plano, como todos supondrán, con el primer ejercicio de democracia directa, de revocación y ratificación, tengo que decir, o ratificación de mandato de nuestra historia de México. Primero queremos empezar, así lo acordamos, con los resultados duros que ya nos informó el INE y después vamos a las interpretaciones. Lo primero, decir que la participación en la consulta de revocación fue de casi 18%. Esto es, acudieron a las urnas 16.5 millones de personas. Diferentes participaciones en los estados, desde luego que fue el más alto en Tabasco, con casi 36%, y el más bajo en Jalisco con 9%. Y bueno, ahí variaron los estados. Entonces, una participación un poco por encima de lo que se había previsto, porque se había previsto alrededor de 15%, así que 3% arriba de lo previsto, y tal y como se previó también, estas son las certezas del proceso de revocación de mandato, una abrumadora mayoría que ratifica al presidente López Obrador en su mandato. Muy bien, esos son en general los resultados que necesitamos saber para ponernos todos sobre el mismo primer plano, y las interpretaciones que pues daremos cada uno de nosotros. Desde mi punto de vista, voy a empezar por lo positivo, que es que el INE salió airoso de este difícil proceso de revocación. Fue un proceso que el tiempo que duró lo que hizo fue pues polarizar, estuvo lleno de ilegalidades, aquí estoy entrando a lo negativo, que tuvo un costo alto, que fue menor que el que se había previsto porque no se le otorgaron los recursos al INE, y estuvo lleno de ilegalidades abiertas y provocadoras por parte fundamentalmente de el partido en el gobierno, del presidente, de su gabinete y de los gobernadores morenistas. Bueno, tanto que incluso se llegó a hablar de que si esto era a propósito para anular el proceso revocatorio. Pero está claro que ninguno de los participantes en estos actos ilegales de promover la campaña y utilizar recursos ilegales para la revocación de mandato, pues nunca se hizo caso de ello, y se llegó incluso a cuestiones tan fuera de una democracia como fue pedir el encarcelamiento, pedir el juicio a 6 de los consejeros del INE por parte del presidente de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Entonces tenemos, por un lado, lo positivo, que es el INE, y por otro lado, lo negativo, que desde mi punto de vista, centralmente es el franco desafío a las autoridades electorales por parte del partido en el gobierno y por parte del gobierno mismo. Esto de saque, y después me gustaría hablar, en efecto, de cuáles fueron estas irregularidades y si esto constituye un triunfo para el presidente López Obrador, que, querámoslo o no, bajó 15 millones de votos en su votación, y que la participación pues fue bastante reducida. Hay un aspecto que me parece no se está resaltando lo suficiente, y es la claridad con la que ha hablado la ciudadanía en relación a la consulta de la que estamos hablando. Me voy a referir a dos, tres ejemplos, todos centrados en torno al debate la fractura entre Morena, la 4T y el INE. Es notable que el día de ayer, domingo, participaran de manera voluntaria unos 200,000 ciudadanos que se capacitaron y que estuvieron dispuestos a regalar un domingo para estar en una mesa de consulta. Y las cifras que dan sobre los ausentes, los que no se presentan a la mesa de diputados, es realmente baja.
Es decir, sigue habiendo una disposición de la ciudadanía de participar a las convocatorias que le hace el INE. En segundo lugar, y ya hablaremos sobre el mensaje que tienen las cifras, esos 16.5 millones de votos que participaron ayer, pero también quisiera resaltar una encuesta que no ha sido comentada lo suficiente. La semana pasada me llamó la atención Reforma sacó una encuesta nacional en el cual aparecen tanto el presidente de la República con 68% de aprobación, como el INE con 66% de aprobación. Es bien notable que los dos antagonistas de la consulta sean los actores más aprobados por la ciudadanía y no así los partidos políticos, que siguen bastante bajos. En otras palabras, hay una ciudadanía que sí participó en la consulta y ya habrá que discutir si la inhibió que solo hubiera la tercera parte de las casillas en una elección normal o la alentó la movilización que hubo de parte del gobierno. Pero en todo caso, la ciudadanía ha lanzado un mensaje muy claro, quiere que el presidente siga y quiere que el INE siga, vamos, o este INE cuando menos. ¿Cómo se va a resolver ese asunto? Pues, o ese diferendo, no lo sé, pero habría que escuchar a la ciudadanía, pienso. ¿A alguien se le fue el... Bueno, yo estaba esperando que Crespo hablara, pero lo que puedo comentar aquí, entre las muchas cosas que da pie esta consulta de ayer, es la enorme, enorme distancia que hay entre esos años en que se funda el PRI y que el sistema que va a durar prácticamente todo el siglo XX y, si se quiere, parte del XXI, que la inauguración empezó con un presidente al cual se le sacó del poder, sin más ni más. Se le revocó el mandato, pero ese mandato se le revocó de una manera no inesperada en esa época, pero sí muy peculiar, que fue Ortiz Rubio. Ortiz Rubio fue presidente no porque hubiera tenido una votación, que sí la tuvo, impresionante, 95% votó por Ortiz Rubio. Casi nadie lo conocía, pero votaron por él. Bueno, las dudas de que hayan votado por él son enormes. Pero cuando empezó no a gobernar, porque él no gobernó nunca, sino a administrar el poder ejecutivo, tuvo una serie de desacuerdos, desavenencias con quien era el verdadero centro de la política mexicana, el factotum de la política, que era el expresidente Plutarco Elías Calles. Y cuando el choque entre ambos, que el grueso de los mexicanos no se dio cuenta de ese choque, era exclusivamente entre el círculo interior del gobierno, llegó a un punto en que se le hizo notar de manera indirecta a Ortiz Rubio que ya no estaba haciendo las cosas bien en la presidencia. Entonces él decidió renunciar y salir del país. En realidad fue una revocación del mandato hecha por una sola persona, muy eficaz esa revocación, y llegamos a un siglo después, en donde la revocación se va a hacer cuando se haga la siguiente experiencia después de esta. Va a tener que participar, o al menos la posibilidad de participar toda la ciudadanía. Ese arco es uno de los muchos indicadores del camino tan difícil que ha tenido México en la construcción de una democracia política, política, porque social estamos años luz de tenerla. Este ejercicio arrojó un 93% del voto para
como para López Obrador, que muchos están presumiendo desde luego decir, pero qué paliza, qué patiza. Pero lo que pasa es que no había nadie enfrente, es decir, desde el principio tanto opositores como muchos críticos dijeron, oye, esto no suena a revocación, el presidente lo está manejando y lo está planteando en términos de un refrendo, es decir, un instrumento de propaganda política, para lo que él es muy bueno y que le gusta mucho estar en campaña permanentemente, y todo está diseñado precisamente para fortalecerse, para que haya una renovación del voto en su favor, por lo cual, además de que será un instrumento para pegarle al INE, por lo cual mucha gente decidió simplemente no ir, la mayoría. Había la duda de cuántos sí iban a ir o cuántos no, porque había un grupo ahí de opositores que decían hay que ir, sobre todo los de Frena, que son ese 6% que sí asistió, y que ellos pensaban que se podía realmente revocar el mandato del presidente porque sus cuentas, yo hablé con algunos de ellos, decían, se va a reproducir el resultado de la elección del año pasado, así en automático. 53% de participación, 52% de la oposición del voto y 48% para Morena y sus aliados. Sí le podemos ganar. Entonces decía, oigan, pero es que esto es un ejercicio muy distinto, no es una elección. Es muy difícil que se alcance esos resultados. Más bien, muchísima gente no quiere participar por las características que tiene. Entonces, ese 93% yo digo que es un poco como un round de sombra, como un equipo de fútbol donde llega un equipo, el otro no se presentó, tú los goleas, no hay nadie y sales feliz porque le diste una goliza a un equipo fantasma por ahí. Entonces, ese 93% es de los obradoristas. Lo que se trataba en todo caso de ver es cuánto podía movilizar Morena y incurriendo en todas las irregularidades de las que hablaba Amparo. Todos vimos carros con gente acarreada, vimos cómo los servidores de la nación, que son gente del gobierno, no del partido, iban a las casas advirtiéndole a la gente que se podía perder sus pensiones. En fin, yo conozco mucha gente del gobierno que me dijo, yo no quiero ir a votar, yo no quería ir a votar, pero mi jefe en el gobierno me dijo que tenía que llevar algún tipo de comprobación de que fui a participar, al margen de cómo votara. Querían un nivel de participación más elevado. Entonces, de esos 15 millones, lo que nos podemos preguntar es, ¿qué porcentaje fue espontáneo? Desde luego que hay muchos espontáneos, pero ¿qué porcentaje fue de acarreados? ¿Y qué porcentaje fue de las clientelas de los programas sociales? ¿Y cuántos fueron presionados por sus jefes en el gobierno? No lo sabemos, pero así como que 15 millones puros, pues creo que no. Y el problema, bueno, pues vamos a seguir, el problema es que violaron la ley abiertamente, descaradamente, diciendo sí y qué, ¿no? De los miembros del gobierno. ¿Quién los va a castigar? Pues nadie, porque el fiscal electoral es militante de Morena. No se va a ir contra el secretario de Gobernación, no se va a ir contra los gobernadores. A ver, creo que de las preguntas que más rondan o que más me han hecho hoy el día de hoy, diferentes sectores, ¿constituye un triunfo para el presidente López Obrador o constituye un fracaso? Yo diría que, bueno, pues la votación se partió a la mitad, o sea, bajó, había venido subiendo desde 1994 hasta ahora, 94 porque fue candidato a gobernador a Tabasco, hasta el 21 fue subiendo, en el 2021 sufrió su primera caída, y ahora en el 2022 con la revocación otra. Entonces creo que no se puede pasar como triunfo. Triunfo el de la revocación de mandato de Hugo Chávez en el 2004, en donde hubo una participación de 70% en favor de su ratificación. Ahí sí podemos hablar de un triunfo. Creo que en este caso no. Mi pregunta es, ¿qué significan estos 16 millones de votos? Que son muchos, muchísimos. ¿Es el voto duro de Morena? ¿Es el que alcanzó en el 2006? ¿Tiene expectativas de crecer o esto está marcando ya el declive que empezamos a ver en el 2021? La mitad de los votos en el revocatorio que en el 2018, cuando se eligió al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quiero decir algo positivo en 2 segundos. El discurso del presidente ayer fue muy institucional y no quiero dejar de señalarlo. Nos vamos a una pausa y volvemos con la revocación 2.
Bueno, vamos a una segunda parte de este proceso que tuvo lugar el día de ayer. La democracia política se definir de muchas maneras y por medir con muchos instrumentos. En su origen, en ese origen de hace más de 2000 años en Grecia, cuando eran muy poquitos los que entraban en el concepto de ciudadanos, se hacía la consulta de los problemas importantes al ciudadano muy seguido. No era nada más la elección del líder o de los líderes una sola vez cada cuantos años, sino que se reunían muy seguido, y ese espíritu de la democracia pues se fue perdiendo ya en el siglo XIX y en el siglo XX, cuando en el particular con nosotros solamente se hace la consulta una vez en el inicio, y de ahí para adelante, y estoy hablando de la presidencia, de ahí para adelante ya no. El inicio es bastante problemático, porque un candidato, si se asesora bien, si tiene dinero, si consulta con agencias, etcétera, puede presentar un programa magnífico, sobre todo si hace encuestas con el público. ¿Qué es lo que quiere el público? ¿Qué es lo que quiere oír? Una vez que ya está hecha la elección, bueno, entonces ya las cosas pueden ir muy diferentes. Y es un proceso de 6 años, que es larguísimo. Teníamos antes, hasta los 1920, de 4 años, que son largos de todas maneras. El punto ahora es que se puede hacer este tipo de consulta directa al ciudadano a la mitad del sexenio, cuando ya hay resultados, cuando ya no es nada más un proyecto que puede ser cambiado a voluntad, es ahora algo que ya está allí, bien o mal. Y entonces en esto de la revocación del mandato se hace un juicio mucho más certero sobre si sirve o no sirve ese presidente. Por lo tanto, yo lo veo como una ganancia si se mantiene hacia el futuro. Y voy a decir nada más una sola cosa, bueno, un par de cosas rapidísimas. Esta vez tenemos esos votos, pero tenemos nada más 1/3 de casillas. ¿Qué hubiera pasado si se ponen todas las casillas? Y en el caso de pueblos completos, pueblos chiquitos, sí, chiquitos, donde no hubo una sola casilla y hubo que ir bastante lejos los que quisieron a depositar el voto. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido las mismas casillas que en 2018? Por lo tanto, yo creo que comparar las dos cifras es un poco engañoso, un poco, pero ahí lo dejo. Así es. Aquí el problema fue que el Congreso mismo no quiso dar los fondos para que hubiera el 100% de casillas, y entonces no se le dificultara a nadie ir a su casilla. En cambio, sí le dedicaron bastante dinero, no sé cuánto, a la propaganda, a la publicidad, que no podían hacer el propio Morena. Así está establecido en la ley que el propio Morena aprobó. Entonces, no le damos al INE el dinero suficiente para las casillas, pero sí lo gastamos en espectaculares por todos lados, en el metro y demás. Yo tengo incluso la hipótesis de que lo hicieron deliberadamente, precisamente para tener un mazo de golpeteo al INE, porque independientemente de cuáles iban a ser los resultados, sabemos que hay una directriz ya para golpear al INE, para tratar de cambiarlo a través de la reforma electoral y eventualmente tratar de controlarlo para el 24. Entonces, si hubieran querido el 100% de casillas, hubieran dado el presupuesto que faltaba, pero no se hizo así. Y lo otro que yo decía es, yo creo que la figura de revocación puede ser, pero que se mejore, es decir, puede seguir funcionando, pero así como está, pues generó muchas dudas, confusiones, rechazo, que sea de revocación, no de refrendo. Y por otro lado, es un poco contradictorio el hecho de que puedes quitar al presidente, pero no puedes meter a su sustituto. Entonces dicen, el pueblo pone y el pueblo quita. Supongamos que se hubiera dado la revocación y efectivamente saliera López Obrador. Bueno, esa misma ciudadanía ya no pone al que va a sustituirlo por el resto del sexenio, sino que lo hace el Congreso, pues con su mayoría,
Entonces yo creo que habría que ajustar en todo caso la ley de revocación para que sea algo más genuinamente democrático. Yo opinaría en el mismo sentido que dice José Antonio Crespo. Creo que la pregunta legítima de Lorenzo Meyer de qué hubiera pasado si hubiera habido pues las casillas completas, habría que hacerle la pregunta al propio presidente López Obrador, porque no solamente el Congreso no le quiso dar, o la Cámara de Diputados no le quiso dar el dinero al INE para llevar a cabo, digamos, para completar y poder poner todas las casillas, sino que se lo pidieron explícitamente al secretario de Hacienda, que es un empleado de López Obrador y por lo tanto obedece sus instrucciones, y tampoco se lo quiso dar. Entonces, si hubo un tercio de casillas, fue por voluntad primero del Congreso y después del Poder Ejecutivo. Y para mí, desde luego, la otra pregunta que tengo y que me ronda la cabeza es ¿para qué hizo López Obrador, junto con su partido Morena, al fraude electoral como un delito grave? Y lo pregunto porque, bueno, ya veremos cómo evolucionan la cantidad de quejas que se pusieron ante el INE, algunas ya están en el tribunal, qué va a ocurrir, pero delito grave quiere decir que no merece prisión preventiva y que hay que llevar el juicio no en libertad, sino en la cárcel. Entonces, ¿para qué hacemos un delito grave cuando es del propio partido en el gobierno y el propio presidente de la República, junto con su gabinete, los que probadamente, ahí sí creo que no, quién sabe cómo se debe de castigar, pero de que hicieron propaganda y que condicionaron programas sociales y que se usaron recursos públicos, porque el tiempo también es un recurso público, eso está a la vista de todos. Entonces, es un proceso que empezó mal, yo creí que iba a terminar mal, finalmente no termina mal, termina bien, pero pues no se aprobó la ley a tiempo, se quiso cambiar la ley a destiempo, no hubo presupuesto, hubo amenaza de cárcel para los consejeros, hubo presentación, 25% de presentación de firmas falsas. Quienes consiguieron las firmas fue una organización que nadie conocíamos. Entonces, no sabemos, fue un ejercicio partidario, no fue un ejercicio ciudadano. Hubo uso de recursos públicos, intromisión y caso omiso a las órdenes del Instituto Nacional Electoral respecto a los partidos políticos. En ese sentido, no me parece un triunfo de la democracia, como dijo Sergio Gutiérrez Luna, sino más bien un triunfo del INE que, en contra de todo, logró llevar a cabo un proceso, pues les diría, sin novedad en el frente. Bien, más allá de los juicios de valor que podamos hacer, creo que hay cifras que nos sugieren interpretaciones razonablemente sólidas. La primera, y vamos a seguir discutiendo cuál es el significado de que en las dos elecciones o visitas a las urnas donde se juzgaba a Andrés Manuel López Obrador, candidato primero, presidente después, hay una caída a la mitad, de 30.100.000 en el 2018 a 15.100.000 en el 2022. Tiene razón Lorenzo, se instaló solo la tercera parte de las casillas. Y al mismo tiempo es inevitable preguntarse o ponderar cuál fue el impacto de la elección de Estado lanzada desde los gobiernos de Morena para llevar a la gente a votar. No lo sabemos, lo ignoramos. Simplemente creo que con base en las elecciones, en diversos indicadores, sí podemos decir, razón, con cierta solidez, que el voto moderado se ha ido alejando del presidente. Es decir, en la elección del 2018, Alejandro Moreno, el encuestador del Financiero actualmente antes de Reforma, argumenta que alrededor de 13 millones eran el voto duro en el 2018 y 16.8 millones era el voto moderado cambiante.
La gran pregunta hacia el 24, o hay dos grandes preguntas. ¿Cuánta simpatía dejó de tener el presidente en los sectores moderados a los cuales ha ido criticando? No lo sabemos. Y segundo, si ese alejamiento del voto moderado a estas dos elecciones se traduce a los candidatos de Morena, porque eso sí afecta directamente a los tres precandidatos que entonces entran en un dilema muy curioso, porque no les alcanzan los 15 millones del voto duro para llegar tranquilamente a una elección presidencial, porque no sabemos a quién van a nominar la oposición y qué tan sólido sea ese candidato o candidata, no lo sabemos. Pero sí, el sentido común dice que tienen que acercarse al sector moderado, lo cual implica se relacione con la actitud que tenga el presidente hacia los moderados. Porque es bien curioso, cuando uno revisa, Alejandro Moreno argumenta, lo he estado leyendo uno de sus libros, que cuando se acercan las elecciones, el lenguaje de Andrés Manuel López Obrador se hace más moderado, más mesurado. La pregunta es, ¿se hará más mesurado en el 2024 o se endurecerá? Lo ignoramos. En consecuencia, tenemos un primeros apuntes, pero no tenemos la posibilidad de dar respuestas básicas, salvo opiniones. Bueno, sí podemos opinar que perdió la mitad de los votos. A mí no me convence porque hay muchos imponderables, pero en fin, eso es lo que hay. Bueno, está bien eso que dice Sergio, que hay muchas cosas que suponemos que no sabemos, y está bien. La democracia es incertidumbre, en parte. Y el otro punto, cuando se dice que la ley para castigar el fraude electoral, bueno, es cierto, pero esta no fue una elección, esta fue una consulta. La ley sí es muy clara en cuanto a fraude durante las elecciones, en el proceso electoral. Pero bueno, ya el reloj nos dice que ya tenemos que irnos y nos vamos. Perdón, solo también para las consultas, Lorenzo, también vienen ahí las consultas en el mismo Código de Delitos Electorales. Ah, bueno, pues entonces que lo apliquen. Ok. Bueno, y otro de los temas que está flotando en el aire en estos días es la famosa reforma eléctrica, por todo lo que implica, por el debate que hay, incluso técnico, en el sentido de qué repercusiones tendría. Los que la defienden dicen es lo mejor que hay para México, la que tenemos actualmente Peña Nieto es un desastre, y viceversa. Hay muchos otros, incluyendo, por cierto, a quien fue secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que dice, esta propuesta de López Obrador sería un desastre para el país. Bueno, son discusiones técnicas de los expertos, pero el hecho es de que ahí está pendiente a ver si se aprueba o no. El precedente ahorita inmediato fue que en la Corte la ley, no reforma constitucional que no se ha aprobado, pero la ley eléctrica que se aprobó hace unos años, que estaba ahí congelada, pues bastaron 4 de los 11 ministros de la Corte para darle validez. Esto es una cosa que yo pienso que se debería cambiar. ¿Cómo es que con 4 que el presidente de repente tenga entre 11, tú puedes hacer leyes que abiertamente sean inconstitucionales y con tus 4 ministros la apruebas como constitucional? Creo que tendría que cambiar un poco ahí la fórmula, pero el caso es que a final de cuentas, ahora lo que vamos a ver en esta semana es si logra pasar la reforma constitucional que requiere la mayoría calificada, que no tiene Morena, tiene mayoría absoluta, y vamos a ver cómo se comporta la oposición. Ellos han dicho públicamente, no vamos a apoyar esta reforma constitucional, en todo caso no así, tal vez con algunos cambios y algunos ajustes, por lo menos así lo ha dicho el PRI, y de hecho ellos ya propusieron una iniciativa distinta de reforma eléctrica. No sé qué vaya a suceder. Mucha gente tiene dudas sobre la postura del PRI, porque algunos dicen de pronto que sí, el presidente del PRI ya dijo que no. En fin, está en el aire. Primero la Cámara baja
y si ahí se aprueba, entonces pasará al Senado, donde tampoco Morena tiene mayoría calificada. Eso es lo que se va a ver en esta semana justamente, mañana en la Cámara de Diputados y en su caso el miércoles en el Senado. Primero coincido plenamente con Crespo en el sentido de que es un absurdo esto que tenemos en México, que para que declarar la inconstitucionalidad de una norma secundaria, de una ley secundaria, se necesiten los 8 votos. Y no solamente esa irregularidad en la Corte, sino también el que sean diferentes argumentos los que se utilizan para invalidar o para no estar de acuerdo con el proyecto de Loretta Ortiz, que favorecía la constitucionalidad de la ley, se cuenten de manera distinta. Tercero, creo honestamente que con lo más importante, curiosamente, no es lo que va a pasar hoy o mañana en la Cámara de Diputados y el miércoles en la de Senadores, sino lo que determinó la Corte. Porque aun cuando sería un triunfo personal de López Obrador el que se consiguiera esa mayoría constitucional, lo cierto es que con la ley de la industria eléctrica, que ya fue declarada constitucionalmente con las reglas actuales, puede hacer lo que quiera en materia de política pública energética. Entonces, aun si no pasara, va a prevalecer la incertidumbre para los inversionistas y probablemente venga, no lo sabemos, una escasez, pero la ineficiencia en estos 3 años y la previa también, no me refiero nada más a este sexenio, de la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues está más que probada. Me parece políticamente, cuando abordas el tema político y la relación con el PRI, el presidente comenzó diciendo que no se le cambiaba ni una coma. Después, ya cuando se pusieron las cosas muy complicadas, se decidió tomar en cuenta no las partes centrales de la iniciativa de la oposición, pero sí algunas. Entonces se le empezaron a mover las comas, abrieron la discusión, una cosa extraña en el caso de Morena y el presidente, y el discurso para convencer al PRI pasó de decir, oigan, ustedes que vienen de la época revolucionaria, etcétera, deben de votar en favor, pasó a decir, si no votan serán unos traidores a la patria. Me parece que el presidente utiliza de manera demasiado ligera esto de traidor a la patria, y finalmente pues dijo, oigan, no pueden ser levantadedos y no sigan la instrucción del presidente de su partido, cuando si algo nos ha mostrado es Morena, es la perfecta disciplina partidaria. Entonces, pues está por verse, pero yo insisto que pase o no pase la reforma, ya tiene los instrumentos López Obrador para llevar a cabo su política pública en materia energética. Qué interesante situación se nos plantea con la oposición, porque durante el intermedio de la pausa, creo que María Amparo comentaba que no habíamos hablado de la oposición en 2 bloques. Pues cuando en teoría deberían, eran actores centrales. Nos centramos fundamentalmente en el presidente, en Morena, y le dimos, y sí, hablamos bien del INE, pero lo curioso es que durante todo el fin de semana la oposición sí fue noticia en el tema de la reforma eléctrica, porque accidentalmente o deliberadamente, pero durante el fin de semana hubo pronunciamientos muy serios de parte del PRI, sobre todo para decir que de ninguna manera nadie de sus diputados iban a votar a favor de la reforma, y que si alguno lo hacía lo iban a expulsar, iban a cortar la cabeza política como una serpiente. Ignoro si lo vayan a hacer y si lo hacen, qué resultados tenga, porque bueno, brincotean ahora de un lado a otro los diputados con sus votos. Pero lo que sí me atrevo a sugerir y a preguntar, estaba preguntándome, ¿cómo están leyendo los partidos de la oposición los resultados de la consulta para sus estrategias electorales y para su estrategia frente a la reforma eléctrica? Mi impresión, tomando solo las declaraciones que han salido durante el día, ayer por la tarde, noche y hoy durante el día,
es que se sienten fortalecidos, sienten que hay una cierta debilidad, detectan alguna debilidad y van a seguir subrayando la tesis de la derrota del presidente, la apuesta a que fue una victoria, sino que fue una derrota, que perdió 15 millones, sin ponderar para nada las cifras, lo cual terminará probablemente, porque aquí todos, la indefinición, esos son momentos muy difíciles para hablar con mucha claridad, hacer afirmaciones muy tajantes, pero me parece que el clima de incertidumbre política se acentúa con la reforma eléctrica y a ello abonaron los resultados de la consulta, sobre todo cómo se interpreta esta en los diferentes foros. Bueno, hoy en el programa de Carmen, Santiago Krill dio un panorama que la reforma eléctrica tal y como está, si se aprueba, destruye a México. Simplemente destruye el país, es más o menos como una bomba atómica. Si le cae una bomba atómica o se acepta la reforma eléctrica, de todas maneras esto se destruye. Creo que exagera Krill y bueno, no me extraña, pero mi sugerencia al gobierno en estos días es que nos dé un panorama técnico de exactamente qué es lo que no está funcionando ahora y qué es lo que, según los principios de la reforma eléctrica, va a funcionar. Pero nosotros, supongo que ustedes tampoco, no son ni ingenieros ni economistas para poder adentrarse en la parte fina. Concluyo con esto. Si la argumentación de Krill es esto le va a salir carísimo al gobierno, pero las empresas privadas son la salvación. Bueno, las empresas privadas están ahí porque ganan. Porque si no ganaran, esto no tendrían su presencia aquí. Entonces, si el gobierno asume una parte importante de de lo que están haciendo estas empresas, también va a ganar, no subrayando como Krill nada más el gasto que se va a tener. Si el gobierno tiene éxito, va a subsidiar, y si subsidia, entonces no habrá dinero para los viejitos, para la salud, para esto, para el otro. Como que necesitamos una explicación con pesos y centavos de las diferentes posibilidades, y yo creo que todavía es tiempo de que lo hagan. Es más o menos el argumento que maneja también Carlos Ursúa, como decía yo hace un momento, parecido a lo que acabas de decir, que dice Krill. Pero está también la parte internacional. O sea, llegó Kerry aquí a hablar de eso específicamente, le propuso algo a López Obrador, le hizo creer que estaba de acuerdo, sale Kerry a decir, ya vamos a tener un equipo ahí que esté supervisando para que no se violente el TEMEC, y al día siguiente López Obrador dice, no, yo no dije nada, pues vamos a seguir igual. Y al poco tiempo viene la carta de la señora May, creo que se apellida, o Tai, diciendo, pues se les siguen, y sí violenta el TEMEC. López Obrador dice que no, pero pues habrá quien piense que sí, y los que decidirán serán jueces internacionales. Dicen, puede haber un costo altísimo, ahí sí, por, digamos, las indemnizaciones, por afectar a empresas, por ir en contra del TEMEC. Entonces esa otra parte, pues también está pendiente. O sea, no es de que una potencia se meta en lo tuyo a decidir las leyes, sino que si sí violas un acuerdo internacional, pues ellos tienen derecho a defenderse en jurados y demás. Pero, en fin, eso es lo que vamos a ver que sigue pasando. Por lo que sí parece claro es que los norteamericanos no están nada contentos con cómo se va perfilando esa reforma eléctrica, y pues a ver qué hacen al respecto. Bien, pues en este último bloque con el cual despedimos el programa,
Vamos a hablar sobre el curioso, para mí curioso, caso de Lozoya, un tipo verdaderamente con suerte. Y en el trasfondo está una duda que me corroe las entrañas durante todo el día de hoy que supe del acuerdo con Emilio Lozoya, es ¿qué entenderá por justicia el fiscal general de la República? Vamos, ¿por qué? Eh, Fue una fiera con sus competidores de la Universidad de las Américas Puebla. A su cuñada y a la mamá de su cuñada las metió en a su cuñada y a la hija a la cuñada la persiguió y a la hija de la cuñada la metió en la cárcel durante 2 años de manera totalmente injusta. Y luego quiso meter en la cárcel a 30 científicos, acusándolos de delincuencia organizada. Y en el otro extremo aparece el pez más gordo del estanque de la corrupción peñanietista, al que le ha ido maravillosamente bien, vamos. Se lo trajeron de España, ya lo detuvieron, es cierto. Llegó y lo dejaron ir a su casa y seguiría en su casa de no haber sido, pues porque pues, le gusta comer bien y una periodista lo agarró con fotos mostrando que mientras estaba detenido domiciliariamente se iba a comer al Junán un pato a la pequinesa, lo cual generó tal escándalo que lo encarcelaron. Y ahora resulta que lo van a soltar si paga 10.7 millones de dólares. Para el común de los mortales, pues es una cantidad enorme de dinero, pero vamos, para alguien que manejó Pemex y que hizo tantos negocios, que lo dejen irse por tan poquito, realmente no lo entiendo, porque muestra una laxitud y una generosidad de espíritu hacia los corruptos que se contradice con la enorme dureza hacia los científicos que aborrecen él y la directora de CONACYT. Vamos, si por él fuera y por la directora de CONACYT estarían en la cárcel refundidos esos 30 funcionarios de CONACYT y científicos. Realmente yo no desconozco qué esté pasando allá detrás, pero sí, no sé cuál sea, cómo entienda la justicia o dónde aprendió el sentido de justicia Alejandro Gers Manero. Ciertamente no de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Indignante, como tú dices, Sergio. Y bueno, pues la señora Cuevas tuvo la suerte de tener dos hijos que realmente lucharon por ella y no sé, la justicia que se hizo fue gracias a los medios de comunicación y de cómo los movilizaron los hijos de Alejandra Cuevas y lo de los científicos porque tienen recursos y por eso están, pero me acuerdo, por eso están todavía libres. Yo me acuerdo haber hablado con más de uno y decir, para ir a tomar un café y que te dijeran, no, no puedo salir porque me pueden aprender, porque tenían órdenes de aprehensión, Sergio. Pero, ¿y qué pasa con todas las personas, la gran mayoría de los mexicanos, que no tienen acceso a la justicia, pero tampoco a los medios y tampoco a abogados como los que pudieron pagar los científicos? Cuando pensamos que en la cárcel la mitad de la población carcelaria está entambada, como se dice vulgarmente, por delitos de menos de 5,000 pesos, ¿sí? La mitad de la población carcelaria, Sergio, y ahí están, y pueden llevar 3 años y 4 y 5 en esas escuelas del crimen que son las penitenciarías en México, las cárceles en México. Me parece que lo pones muy claro. ¿Cómo explicarnos esta actitud del fiscal cuando están claras las pruebas? Está claro que el señor Emilio Lozoya cometió no uno, sino varios fraudes. Y bueno, pues me regresa yo, la verdad también me aventaría a ver si no me pescan, y si me pescan, pues digo, ahí tengo el dinerito que me cayó por el fraude y a ver si me dan el criterio de oportunidad y la reparación del daño. Es realmente esto es un retrato del estado tan lamentable en el que está la justicia en México.
Bueno, pues eso de que es un hombre con suerte, como dice Sergio, pues es relativo, es ver el vaso medio vacío y medio lleno. Con suerte es Peña Nieto, ese sí que es un hombre con suerte. Eh, Sale de la presidencia, tiene nueva esposa, vive un romance en Europa, se disfraza de hippie para poder salir a comer justamente comida oriental, a lo mejor también era un pato laqueado allá en Nueva York, y míralo, no le pasa nada. Yo creo que Lozoya ha de estar pensando, qué mala suerte, porque habiendo tantos corruptos en la administración de Peña Nieto, en las otras administraciones, a él le tocó pagar, si quieres, una parte mínima de los platos rotos, pero no ha de estar tan contento con su suerte. Imagina, si tiene que pagar los 10 millones de dólares, pues se va a quedar un poco corto de cash. Entonces, la cosa es un tanto ambigua. Lo que no es ambiguo es que el público mexicano, el ciudadano mexicano, sí está hasta la coronilla de una fiscalía que es tan lenta y tan selectiva en su búsqueda de la justicia. No solo lenta y selectiva, sino tramposa. En primer lugar, fue engañado por Lozoya porque le ofreció el oro y el moro, le dijo que tenía información para meter ahí a 80 personas, políticos de alto nivel, y a la mera hora no salió nada. Ahí estuvo muchísimo tiempo engañando y diciendo que tenía esto y lo otro, y a final de cuentas nada que sirviera. Pero por otro lado, pues el propio fiscal, que de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte, y ahí sí por unanimidad, inventó un delito para meter a su cuñada a la cárcel, lo cual a su vez también es un delito. Entonces, ¿qué sentido de justicia tiene Gers Manero? Le preguntaba, pues ninguno. Es decir, si tú inventas delitos para fastidiar a una persona, pues ningún sentido de justicia, por supuesto. Lo malo es que en la medida en que siga ahí, pues todo el discurso del combate a la corrupción, de la moralidad, con un fiscal que a su vez es delincuente, ya implícitamente dicho por la Suprema Corte, no denunciado, pero pues, así lo dijo la Corte, se inventó un delito, pues va a ser poco creíble todo este esfuerzo en contra de la corrupción y demás. Yo no estoy a favor de la figura de la reposición del dinero. Dice López Obrador, es lo que le importa a la gente, sí, pero entonces no generas un incentivo para no volverlo a hacer, porque los políticos pueden decir, mira, yo me robo 10 mil millones de dólares y si me cachan, pues ya ni modo, lo voy a tener que devolver y yo me quedo con libertad, me quedo en tablas. Pero a lo mejor no me cachan y entonces de todas maneras me quedo con el dinero, como Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Tendría que ser en todo caso el reducir una pena. Tú tienes 20 años de pena. Si me devuelves el dinero que te robaste, entonces te lo reduzco a 10, por ejemplo, pero que hubiera realmente un castigo para desincentivar la corrupción. De lo contrario van a decir, bueno, pues yo voy a probar. Total, si me cachan, devuelvo el dinero y ya estuvo. No sirve, eso no funciona. Ya que estamos en esta línea de soñar que México se busca la honestidad de manera integral, el caso de Gers Manero y de su cuñada y la hija de su cuñada deja una lección. La fuerza que tiene la impunidad del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque si lo pensamos, los cómplices de Gers Manero fueron los jueces de la Ciudad de México y desafortunadamente la Fiscalía de la Ciudad de México. Y sin embargo, todos nos hemos ido justificadamente contra Alejandro Gers Manero porque incurre en esa práctica tan abusiva de los políticos mexicanos y funcionarios que cuando tienen en el poder abusan de él. Y eso irrita profundamente, vamos, y irrita cuando se van contra gente más desprotegida y sobre todo estas dos mujeres. La hija de la excuñada, pues realmente no se ve qué tenía que ser esa señora y que la acusaran de cómplice, de garante, de no sé qué delito, se inventaron el delito.
quien lo hizo fue un juez de la Ciudad de México y la izquierda, primero del PRD y ahora de Morena, son excesivamente tolerantes de la corrupción del Poder Judicial de la Ciudad de México. Es una vergüenza el silencio que mantienen cuando deberían estar buscando formas para ir metiendo en orden. Es difícil, el Poder Judicial es autónomo, pero si la autoridad no se mete a corregir las raíces, como tú mencionas, Crespo, de la corrupción, entonces pues vamos a seguir quejándonos de casos aislados. Pero ya no hay tiempo para seguir en esta línea. Regresamos en una semana.